Es hoy el domingo tercero del año eclesiástico. A lo largo de este año comentaremos el Evangelio de San Mateo, o mejor nos encontraremos con el Jesús que nos presenta Mateo, considerado en el Nuevo Testamento, se presenta como el primer evangelio escrito por Mateo. Hay una cosa que llama la atención a los primeros que creían en Jesús. Le llamaban los iluminados. ¿Por qué? Porque veían la vida con una nueva luz. Una nueva luz que iluminaba sus hechos, sus dichos, su manera de vivir. No es lo mismo una persona normal que no tenga, no viva, no conozca el mensaje de Jesús, que otra que esté realmente impresionada por el mensaje de Jesús. Mateo es uno de los impresionados por Jesús. A lo largo de la historia vamos a encontrar muchas personas en todos los tiempos iluminados por Jesús. Hay un profesor español, García Morente, catedrático de la Universidad de Madrid, profesor de filosofía, que atraía multitudes. Sus clases eran impresionantes. Todos iban a escuchar sus palabras de interpretación de la vida. Su filosofía está escrita en un lenguaje que invita a todos a pensar por qué vivimos, para qué vivimos, cuál es la razón de vivir. Pero este profesor García Morente era agnóstico. Hemos dicho aquí muchas veces la palabra. El agnóstico es el que dice ya de las cosas de Dios, de las cosas de Jesús como el Hijo de Dios, de eso no sé nada. No conozco, no niego, tampoco afirmo, ignoro. Pero un día su fama era tan grande que lo llamaron aquí a Argentina y estuvo dando unas charlas famosas en el norte de Argentina con asistencia extraordinaria. En Tucumán había sido, de acuerdo ahora. Pero cuando estaba en Tucumán tuvo como una especie de luz y comprendió el mensaje de Jesús. Se impresionó tanto que acabó las charlas y se hizo bautizar por entonces arzobispo el obispo de Madrid en aquel entonces. Se hizo bautizar y siguió en la misma cátedra. Le pidió el obispo de Madrid: debes de hacerlo, ya que ahí fuiste tan conocido por tus planteamientos filosóficos, sé ahora convencido y transmite tu convención de verdaderos seguidores de Jesús. Y García Morente se hizo un verdadero seguidor de Jesús. Tenía su familia, estaba casado, sus hijos, pero resulta que se murió su esposa y le dijo al entonces obispo de Madrid: creo que no hay inconveniente en que me haga sacerdote. Ya no tengo ninguna obligación familiar. Y fue ordenado sacerdote. ¿Qué tuvo García Morente? Una luz que iluminó su vida. Cuando empezaron en España los primeros cursillos de cristiandad, comenzaron con una fuerza extraordinaria. Iba un joven, universitario, un verdadero líder,
que asistió a los cursillos y quedó impactado y empezó a dar unas charlas por todos los lugares donde iba. Y recuerdo que empezaba: hacía 16 años que no pisaba la iglesia, no me interesaba para nada, no me importaba el cristianismo, pero quedé impresionado por el mensaje de Jesús y se hizo un verdadero seguidor de Jesús. Por todas partes anunciaba a aquel hombre que también era agnóstico, pero que fue iluminado, una nueva luz que le hizo ver la vida de otra manera. Algunas veces hemos aludido a la conversión de San Agustín. Agustín realmente, quizá, naturalmente, las afirmaciones son a veces un poco exageradas, fue una de las mentes más claras de la humanidad. Aquel hombre que gozaba de la vida, pero tenía una inteligencia fuera de serie. Su mamá era profundamente cristiana, Mónica. Pero un día entró en la catedral de Milán, donde estaba el obispo San Ambrosio, y entró por casualidad y escuchó hablar a San Ambrosio con tanta convicción de Jesús, tan feliz de seguir a Jesús, que allí mismo pidió bautizarse. Y es uno de los escritores más extraordinarios de la literatura, de la filosofía. Fue el primero que escribió su vida llamándole sus confesiones, pero que fue iluminado, un iluminado. Personas que son iluminadas por el mensaje de Jesús. Había en su clase unos años un jesuita argentino, el padre Abandonea, que siempre tenía cola por escuchar confesiones. A cualquier hora estaba dispuesto a escuchar confesiones. Y había siempre gente esperando a confesarse. Y se da la circunstancia que este padre sencillo, humilde, sin grandes pretensiones, hizo con su disponibilidad que hartas personas volvieran a la causa de Jesús. Él estaba siempre dispuesto a dar una palabra de apoyo a todos aquellos que se decidían de nuevo a tomar el cristianismo en serio, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar cómo es importante el que nuestra vida sea iluminada con los hechos y con la enseñanza de Jesús. Acabamos de tener un encuentro de GEC en Yura, como de costumbre, este año con mucha gente, más que otros años, pero yo siempre estaba preocupado, estamos siempre preocupados que la confesión, si se quieren confesar, sea siempre libre. Naturalmente motivar que la persona haga su vida y darle esa oportunidad de confesarse a pesar del descrédito que tiene la confesión, para que tenga realmente una experiencia de encuentro con Jesús. Y realmente este año, que de los que asistimos, quedamos un poco impactados, porque algo más del 60% libremente vinieron a confesarse con ese deseo
de dar un cambio en su vida, sentir esa tranquilidad de estar iluminados, en este caso perdonados e iluminados por las palabras y por la enseñanza de Jesús. Entonces, somos católicos, creemos en Jesús, somos quizá católicos tradicionales, pero nos tenemos que preguntar, ¿alguna vez nos impactó tanto el mensaje de Jesús que nos hizo vivir felices, vivir entregados a Él y que produjo un cambio en nuestras vidas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero vamos a escuchar ahora el Evangelio, porque el Evangelio que se lee en este domingo nos dice que Jesús es una luz que ilumina nuestras vidas. Es una nueva manera de entender la vida y darle un nuevo sentido. Como acabamos de decir, está tomado en las lecturas este año del Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en las sombras de la muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: «Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca». Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el agua. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Entonces, que el Evangelio de San Mateo, cuando nos habla de la predicación de Jesús, de la primera predicación, nos dice que fue en el mar de Galilea. Y Jesús estaba allí con los pescadores. Pero en los tiempos libres se ponía realmente a enseñar. Y la gente quedaba maravillada de sus enseñanzas. Pero en esta conversión que acabamos de escuchar ahora, creo que hay dos conversiones. La de Simón y Andrés. Oyen a Jesús, lo dejan todo y se hacen sus seguidores. Sabemos que Simón, que luego se hizo Pedro, se llamó Pedro, tenía familia, porque el Evangelio nos habla de su suegra, pero él abandonó todo para entregarse a anunciar el mensaje de Jesús. Cuando se habla de Santiago y de Juan, ellos no solamente dejaron el trabajo, sino que abandonaron a su padre, trabajaban con su padre Zebedeo. Fueron iluminados por la luz de Jesús, fueron iluminados por el mensaje de Jesús. Entonces, el Evangelio de San Mateo, los Evangelios de hoy,
todo que los evangelios que vamos a leer en esta semana nos va a estar hablando siempre de estos iluminados. Pero hay una cosa bien curiosa, ¿no? Cada uno de estos apóstoles tenía su manera de pensar. Había el apóstol Santiago, al que llamamos Santiago el Menor, que era un hombre que le gustaba el templo, le gustaba la ley de Moisés, y enseñaba el mensaje cristiano, la buena nueva de Jesús, pero a partir de la ley de Moisés. Era una manera de entender la vida, ¿verdad? A la manera a su manera de, diríamos, en su propia concepción de la vida, recibe el mensaje de Jesús. Su concepción de la vida no cambia, pero es iluminada por el mensaje de Jesús. Entonces realmente Santiago se hace un verdadero discípulo de Jesús y cumplidor también de la ley de Moisés. San Pedro nota el cambio, pero ve que hay otros gentiles que no conocen a Jesús y también dice, no, hay que iluminarlos. Se dedica más a algunos gentiles como Cornelio, que se les invita a ser iluminados por la enseñanza de Jesús. Y el caso más extraordinario es el de Pablo, que está tan impactado por la enseñanza de Jesús que va a todo el mundo conocido a llevar el mensaje. A donde llegaban entonces el mundo civilizado, ahí llegó Pablo. Cuando ya conocían una parte del mensaje de Jesús, decían, no, tengo que ir a otro lugar. El mensaje de Jesús tiene que llegar a todos. Tengo que realmente que hacer conocer a todos la enseñanza que nos trajo Jesús. Entonces, podemos decir que el Evangelio, el mensaje de Jesús, es encarnado en las diferentes culturas. Se vive en las diferentes culturas, pero todos coinciden en confesar a Jesús como el Hijo de Dios, en confesar a Jesús como el Salvador, en confesar a Jesús el que vino de parte de Dios a darle un sentido pleno a nuestra vida. Entonces es muy importante durante este año que pretendamos iluminarnos con la enseñanza de Jesús, que esta enseñanza de Jesús llegue a los hogares, llegue a todos de una manera que entusiasme y que muchas veces se vayan haciendo seguidores de Jesús. Hay muchos libros que hablan de las conversiones en todos los tiempos. Personas que en todas las culturas, en diferentes lugares, con maneras de pensar distintas, fueron iluminados con la enseñanza de Jesús. Pero hagamos una pequeña preguntita, ¿no? ¿Somos nosotros seguidores de Jesús de costumbres? ¿Somos seguidores de Jesús simplemente porque hemos sido bautizados? ¿Seguidores de Jesús porque hacemos ciertas fiestas? Es necesario que recibamos esta iluminación. Que todos vean, este hombre ve cosas que los demás no ven. Este hombre entiende la vida de otra manera. Este hombre realmente fue transformado por Jesús de Nazaret. Entonces estamos comenzando el año litúrgico, estamos ya en el tercer domingo del ciclo A. Aprovechemos todos estos domingos, escuchen la palabra del Señor, vayan a la iglesia, lean el Evangelio. Los domingos dediquen un espacio, si no van a la iglesia, a la reflexión cristiana. Haga una obra buena de cualquier manera,
porque somos seguidores de Jesús. Tenemos que distinguirnos por nuestra creencia, por nuestro comportamiento y por nuestra manera de vivir. Tenemos realmente que llamarnos en verdad, estar felices de que el seguimiento de Jesús ha dado un sentido nuevo a nuestras vidas.